La noche era densa, y el aire estaba impregnado de un aroma a pino mojado. Sobre el lago Espantosa, una niebla sobrenatural comenzaba a alzarse, cubriendo el agua como un sudario fantasmal. Los habitantes de los alrededores sabían que esta neblina era una advertencia. El lago nunca era un lugar seguro después del ocaso. Ethan Campbell, un joven historiador obsesionado con las leyendas locales, se encontraba en la orilla del lago, tomando notas bajo la luz de una linterna. Había viajado desde Austin tras escuchar los relatos sobre la mujer lobo. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, Ethan estaba decidido a descubrir la verdad. Mientras anotaba sus observaciones, un leve crujido entre los árboles lo puso en alerta. Miró a su alrededor, sintiéndose observado. Era como si la niebla misma tuviera ojos. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, pero los crujidos continuaron, más cerca esta vez. Ethan retrocedió hacia su camioneta, cuando de pronto un lobo emergió de entre la niebla. Sus ojos amarillos lo observaban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, el lobo emitió un aullido que resonó por todo el bosque. Un disparo cortó el aire, y el lobo huyó entre los árboles. Ethan volteó y vio a un hombre mayor con un rifle al hombro. Era Samuel Harper, un ranchero local conocido por sus historias sobre el lago. «No deberías estar aquí, chico», dijo Samuel, acercándose con paso firme. «Este lugar no es para curiosos». «¿Qué era eso?», preguntó Ethan, con el corazón aún acelerado. «El principio de tus problemas», respondió Samuel, mirando hacia los árboles con preocupación. «Si quieres saber sobre la mujer lobo, mejor acompáñame. Pero te advierto, no te va a gustar lo que vas a escuchar». Sin otra opción, Ethan siguió a Samuel hasta su cabaña, situada a pocos kilómetros del lago. Allí, bajo la luz titilante de una lámpara de aceite, Samuel comenzó a relatar la historia de 1845. Cómo un grupo de cowboys había capturado a la mujer lobo y cómo ésta había escapado, dejando una maldición sobre la región. «Dicen que sigue aquí», dijo Samuel, sirviéndose un vaso de whisky, «que se esconde entre los lobos y que la niebla es su forma de protegerse». Ethan, fascinado y aterrado al mismo tiempo, preguntó, «¿Y nadie ha intentado encontrarla desde entonces?». Samuel lo miró con gravedad. «Muchos lo intentaron. Ninguno regresó». La conversación fue interrumpida por un aullido lejano. Samuel se levantó de inmediato y apagó la lámpara. «No hagas ruido», susurró. «Está cerca». Ethan contuvo la respiración mientras los sonidos de pasos pesados rodeaban la cabaña. Algo o alguien estaba afuera. Y entonces, un golpe seco en la puerta hizo que ambos se tensaran. Samuel levantó su rifle, listo para disparar, mientras Ethan buscaba un lugar donde esconderse. La puerta crujía bajo la presión de los golpes. Fuera lo que fuera, no se iría sin pelear. El sudor perlaba la frente de Ethan mientras las paredes de la cabaña parecían vibrar con cada golpe. Samuel movió una señal con la mano, indicándole al joven que se agachara detrás de un viejo baúl. La tensión en el aire era insoportable. De pronto, los golpes cesaron, dejando un silencio inquietante. Samuel dio un paso hacia la puerta, sus botas rechinando contra el suelo de madera. De repente, un alarido desgarrador resonó justo afuera, seguido por el sonido de garras rasgando la madera. Algo intentaba entrar con furia. Ethan observó con terror mientras Samuel apuntaba su rifle hacia la puerta. Antes de que pudiera disparar, un lobo gigantesco atravesó una ventana lateral, lanzando vidrios por toda la habitación. Su pelaje era gris oscuro y sus ojos, de un amarillo antinatural, parecían brillar en la penumbra. Samuel reaccionó rápidamente, disparando contra la bestia. El estruendo del disparo llenó la cabaña, pero el lobo apenas retrocedió. Con un gruñido amenazante, se lanzó sobre Samuel, quien luchó por mantenerlo a raya con el cañón de su rifle. Ethan, paralizado por el miedo, sintió que su instinto de supervivencia finalmente tomaba el control. Agarró una vieja pala que estaba apoyada contra la pared y golpeó al lobo con todas sus fuerzas. El animal soltó un gruñido y volteó hacia él, mostrando sus colmillos afilados.
En ese momento, otro disparo resonó, y el lobo cayó al suelo, inmóvil. Samuel, jadeando, bajó el rifle y miró a Eisen con una mezcla de incredulidad y respeto. «Tienes agallas, chico», dijo, intentando recuperar el aliento. Pero esto solo es el comienzo. Antes de que Eisen pudiera responder, un aullido mucho más fuerte y profundo resonó en la distancia. Samuel se volvió hacia la ventana rota, su expresión endureciéndose. «Vienen más», murmuró. «Tenemos que salir de aquí». Eisen asintió, sintiendo que el peligro apenas había comenzado. Juntos, comenzaron a reunir suministros mientras los sonidos de múltiples aullidos llenaban el aire nocturno, acercándose cada vez más. La primera luz del amanecer iluminaba tenuemente los bordes del lago Espantosa. La niebla comenzaba a disiparse, revelando el entorno desolado que había quedado atrás tras la tormentosa noche. Clara despertó en su tienda improvisada, el eco de un aullido resonando todavía en su mente. A su lado, el viejo cuaderno que había encontrado en la casa de los Montgomery descansaba abierto, sus páginas llenas de notas y dibujos de lo que parecía ser un diario incompleto. La investigadora observó las hojas con renovada curiosidad. Algunos fragmentos hablaban de un grupo de colonos que habían llegado al área en 1845, mencionando a una mujer llamada Isolde, quien había desaparecido misteriosamente una noche, poco después de ser acusada de brujería. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron las menciones recurrentes de una manada y una maldición vinculada al lago. Clara pasó los dedos sobre uno de los dibujos, un lobo con ojos intensamente humanos. Mientras revisaba el diario, la voz de Mateo, su guía local, la interrumpió. «Tenemos que movernos. No es seguro quedarse aquí mucho tiempo, especialmente después de lo que escuchamos anoche». Clara levantó la mirada y encontró a Mateo mirando nerviosamente hacia los árboles. Era un hombre curtido por los años y las leyendas que rodeaban el lago, pero incluso él parecía inquieto. «No podemos irnos todavía. Necesito entender qué está pasando aquí, y creo que este diario es la clave». Mateo suspiró. «Si quieres respuestas, tendrás que hablar con doña Emilia. Ella sabe más sobre esta tierra que cualquiera, pero no es fácil convencerla de que hable». Una visita reveladora. Un par de horas después, Clara y Mateo llegaron a la humilde cabaña de doña Emilia, una anciana que había vivido toda su vida en los alrededores del lago. La mujer los recibió con una mirada aguda y desconfiada, pero al ver el diario en manos de Clara, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Emilia, tomando el libro con manos temblorosas. «En la antigua casa de los Montgomery», respondió Clara. «Parece que hay información importante aquí, pero necesito tu ayuda para entenderla». La anciana se sentó lentamente, pasando las páginas con cuidado. Finalmente, levantó la vista y dijo: «La historia de Isolde no es solo una leyenda. Ella era real, y su maldición sigue viva en este lugar». Emilia comenzó a relatar cómo, según las historias de su abuela, Isolde había sido una curandera que ayudaba a los colonos. Pero su conocimiento de hierbas y rituales atrajo sospechas, y cuando una serie de muertes inexplicables ocurrieron en el pueblo, fue acusada de ser responsable. La llevaron al bosque y la dejaron para que muriera, pero no antes de que ella pronunciara una maldición. Quien ose pisar esta tierra con odio en su corazón, encontrará su verdadera naturaleza reflejada en la oscuridad. Clara escuchó atentamente, cada palabra de Emilia llenando los vacíos que el diario había dejado. Pero había algo que la anciana no estaba diciendo, algo que Clara pudo percibir en la forma en que evitaba su mirada. «¿Qué más sabes, Emilia?», preguntó Clara, inclinándose hacia adelante. «Hay algo más, ¿verdad?». La anciana suspiró profundamente. «Anoche escuchaste los aullidos, ¿verdad? No eran solo lobos. Isolde no estaba sola cuando lanzó su maldición. Desde entonces, se dice que el bosque elige a los que llevarán su legado. Algunos lo llaman locura, otros transformación. El bosque llama». Al salir de la cabaña, Clara y Mateo estaban más inquietos que nunca. La investigadora no podía evitar sentir que algo, o alguien, la observaba desde la espesura del bosque. «¿Crees en lo que dijo Emilia?»,
preguntó a Mateo. He visto cosas en este lugar que no puedo explicar, respondió el guía. Pero también he aprendido que no debes desafiar lo que no entiendes. Esa noche, Clara decidió explorar el bosque por su cuenta, guiada por una mezcla de curiosidad y un inexplicable llamado interior. Con una linterna en mano y el diario en su mochila, se adentró en la oscuridad. La niebla comenzó a levantarse nuevamente, y el aire se llenó con un extraño silencio roto solo por el crujir de sus pasos. De repente, un sonido la detuvo en seco, el leve susurro de una voz que no podía identificar. Clara giró en todas direcciones, pero no había nadie. Entonces, lo vio. A través de los árboles, un par de ojos brillantes la observaban. No parecían ojos de animal, sino algo mucho más humano. Antes de que pudiera reaccionar, un aullido estremecedor resonó en la distancia, seguido por el sonido de pasos acercándose rápidamente. Clara retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Al levantar la vista, una figura oscura emergió de entre los árboles. Su corazón latía con fuerza mientras la figura avanzaba lentamente hacia ella. Una semana después de la extraña aparición en el lago, Elena no podía borrar de su mente los detalles de aquella noche. La brisa helada que rozaba su piel, los aullidos escalofriantes que parecían provenir de todos lados, y especialmente, la figura oscura que emergió entre la niebla con aquellos ojos que brillaban como brasas encendidas. Su obsesión la llevó de regreso al archivo histórico del pueblo, un pequeño edificio de piedra que olía a papel viejo y humedad. Don Ramiro, el anciano encargado del archivo, la miró con curiosidad cuando Elena entró con un cuaderno y lápiz en mano. «Aquí no suele venir mucha gente joven», dijo mientras se ajustaba los lentes redondos. «Estoy investigando sobre el lago Espantosa», respondió Elena, tratando de sonar casual, aunque la emoción en su voz la delataba. Don Ramiro frunció el ceño. «Ese lugar siempre ha tenido mala fama. Pero si buscas historias, hay muchas. Algunas son solo cuentos para asustar a los niños, pero otras son diferentes». «¿Cómo cuáles?», preguntó Elena, inclinándose hacia el mostrador. El anciano sacó un pesado tomo de una estantería alta, dejando caer una nube de polvo al colocarlo sobre la mesa. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas amarillentas hasta detenerse en un grabado que mostraba una figura femenina rodeada de lobos. Esto data de 1845. Habla de una mujer que vivía en los alrededores del lago. Dicen que era diferente, que podía comunicarse con los lobos como si fueran sus iguales. Elena miró el dibujo con fascinación. La mujer tenía cabellos largos y desordenados, y sus ojos parecían ocultar un secreto ancestral. ¿Qué le pasó? Don Ramiro suspiró. La leyenda dice que los vaqueros de la época la atraparon después de que varios animales del pueblo aparecieran mutilados. Creían que ella era responsable, pero nunca encontraron pruebas concretas. La encerraron en un barracón cerca del lago. Sin embargo, una noche desapareció, y desde entonces, la gente del lugar afirma que su espíritu sigue rondando. Elena sintió un escalofrío. ¿Cree que esto podría estar relacionado con lo que vi la otra noche? El anciano la miró fijamente. Hay cosas que no podemos explicar, muchacha. Pero ten cuidado. A veces, cavar en el pasado puede despertar cosas que es mejor dejar en paz. Al salir del archivo, Elena sentía que cada sombra en la calle la observaba. Decidió caminar hacia la casa de su abuela, una mujer sabia y de creencias profundas que había vivido en el pueblo toda su vida. Quizás ella podría ofrecerle alguna respuesta. «Abuela, ¿alguna vez escuchaste hablar de la mujer lobo?», preguntó mientras servía 2 tazas de café en la acogedora cocina de la casa. La abuela, que estaba tejiendo junto a la ventana, detuvo sus manos al escuchar la pregunta. «Claro que sí. Mi madre solía decir que era un castigo divino. Una mujer que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger a los lobos de los cazadores. Pero el precio fue alto. Perdió su humanidad. ¿Tú crees que sea real?». La abuela suspiró. «Hay cosas que no necesitan pruebas para ser ciertas, Elena. Pero si viste algo en el lago, tienes que ser prudente. Ese lugar está cargado de energía antigua y no toda es buena». Esa noche, incapaz de dormir,
Elena decidió regresar al lago. Esta vez, llevó una linterna y una cámara. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el sendero oscuro que llevaba al agua. Cuando llegó, la niebla ya había comenzado a formarse, cubriendo todo con un velo espectral. Mientras ajustaba la cámara para tomar algunas fotos, escuchó un crujido entre los arbustos. Apuntó la linterna en esa dirección, pero no vio nada. El silencio que siguió era tan intenso que podía escuchar su propia respiración. De repente, un aullido rompía la quietud, seguido por varios otros que parecían acercarse rápidamente. Elena retrocedió, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. Fue entonces cuando la vio, la misma figura de antes, emergiendo entre los árboles. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, varios lobos avanzaban en silencio, con los ojos brillando en la oscuridad. Elena sintió que sus piernas se paralizaban mientras la figura se acercaba lentamente. La mujer la observaba con una mezcla de curiosidad y advertencia, como si estuviera evaluando si Elena era una amenaza o algo más. «¿Quién eres?», logró murmurar Elena, aunque su voz apenas salió como un susurro. La mujer inclinó la cabeza, y por un breve instante, pareció humana. Pero cuando los lobos comenzaron a rodear a Elena, supo que estaba en peligro. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y corrió hacia el pueblo, con los aullidos resonando tras ella. Cuando finalmente llegó a la seguridad de su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer al suelo, tratando de recuperar el aliento. Algo estaba claro. La leyenda no era solo un cuento, y ahora estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad del pasado. La noche se cernía oscura y pesada sobre el bosque que rodeaba el lago Espantosa. La luna, velada por nubes densas, apenas ofrecía una luz tenue que delineaba las sombras de los árboles. Amelia, con el corazón palpitando rápido en su pecho, se movía entre la maleza, guiada por el eco de un llanto que flotaba en el aire como un lamento antiguo. Había decidido regresar al lugar donde había encontrado las extrañas marcas en el suelo. Sabía que arriesgaba su vida, pero también sabía que, si no confrontaba los misterios que la rodeaban, la incertidumbre terminaría por consumirla. Con cada paso que daba, el llanto se volvía más claro, más humano y, a la vez, más desgarrador. Mientras avanzaba, las ramas crujían bajo sus pies y el viento agitaba las hojas de los árboles, creando un murmullo constante que parecía susurrarle advertencias. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. Allí, bajo la pálida luz de la luna, se alzaba una pequeña cabaña abandonada. Las paredes de madera estaban desgastadas por el tiempo, y el techo apenas se sostenía, cubierto de musgo y hojas caídas. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa cabaña no estaba allí la última vez que visitó el bosque, o al menos no lo recordaba. El llanto que había estado siguiendo cesó de repente, dejando un silencio que pesaba como una losa. Se acercó con cautela, sosteniendo la linterna que había traído consigo. La luz amarillenta iluminó el camino, mientras sus pies temblaban sobre el suelo irregular. Al llegar a la puerta, se detuvo. El picaporte estaba frío al tacto, y un leve olor a humedad y a algo más, algo fétido y animal, se escapaba por las rendijas de la madera. Con un esfuerzo, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque. El interior de la cabaña era un caos de objetos rotos y muebles destrozados. En el suelo, había más de esas marcas que había visto antes, garras profundas que parecían haber sido hechas por un animal de tamaño descomunal. Pero lo que más llamó su atención fue un viejo diario que descansaba sobre una mesa tambaleante. La tapa de cuero estaba rasgada, y las páginas amarillentas parecían a punto de deshacerse. Amelia lo tomó con cuidado y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y dibujos extraños, líneas que se entrecruzaban formando figuras incomprensibles, círculos con runas que parecían arcaicas. Pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a aparecer, escritas con una caligrafía apresurada y desordenada. Febrero de 1845. Hoy la vi por primera vez.
una mujer con ojos de animal y una ferocidad que hiela la sangre. No sé si es humana o bestia, pero su presencia anuncia desgracias. Los lobos la siguen como si fuera su líder, su reina. Estoy convencido de que no pertenece a este mundo. El corazón de Amelia se aceleró al leer esas líneas. Las palabras parecían resonar con las historias que había escuchado de su abuela, relatos de una mujer que era tanto lobo como humana, una criatura que se alimentaba del miedo y de la carne de los desafortunados que se cruzaban en su camino. El diario continuaba relatando los intentos de los habitantes de la época por capturar a la mujer lobo. Describía las noches de vigilias, los gritos en la oscuridad, los cuerpos mutilados encontrados cerca del lago. La atrapamos, decía una entrada particularmente aterradora. Pero su mirada me persigue. Es como si hubiera visto dentro de mi alma y hubiera encontrado todos mis secretos. La encerramos en el viejo barracón, pero tengo el presentimiento de que esto no ha terminado. Amelia sintió un nudo en el estómago. Algo en esas palabras le decía que la historia estaba lejos de haber terminado. Mientras seguía leyendo, una ráfaga de viento hizo que la puerta de la cabaña se cerrara de golpe. Levantó la vista, alarmada, y fue entonces cuando lo escuchó, un gruñido bajo y profundo que provenía de la oscuridad fuera de la cabaña. Apagó la linterna instintivamente y contuvo la respiración. El gruñido se hizo más fuerte, seguido de pasos que crujían las hojas secas. Amelia se agachó detrás de una mesa volcada, intentando no hacer ruido. Sus manos temblaban mientras cerraba el diario y lo abrazaba contra su pecho. La oscuridad la envolvía, y cada sonido parecía amplificarse en el silencio sepulcral. De repente, un golpe fuerte sacudió la puerta de la cabaña. Amelia sintió que el miedo la paralizaba, pero también notó algo más, una determinación que no había sentido antes. No podía quedarse allí para morir. Tenía que encontrar una salida. Con cuidado, se deslizó hacia una ventana rota en la parte trasera de la cabaña. El gruñido se había transformado en un aullido, un sonido desgarrador que hacía eco en el bosque. Amelia reunió todo su valor y se levantó de un salto, atravesando la ventana y cayendo al suelo afuera. Sin mirar atrás, corrió hacia la espesura del bosque, dejando atrás la cabaña y la presencia que la habitaba. Mientras corría, el diario seguía firmemente apretado contra su pecho. Sabía que contenía respuestas, pero también sentía que esas respuestas la llevarían a enfrentarse con algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. La noche la envolvía, y el eco de los aullidos la perseguía como una sombra ineludible. La noche había caído sobre el lago Espantosa, y el aire cargado de humedad parecía presagiar eventos que desafiaban la razón. Las últimas luces del día se habían extinguido, y una luna llena ascendía majestuosa en el cielo, derramando su luz pálida sobre las aguas tranquilas. En la orilla, el grupo formado por Adela, Joaquín, el padre Simón y Diego se preparaba para lo que intuían sería una noche decisiva. Adela sostenía un colgante con un pequeño cristal rojo que había pertenecido a su madre. La mujer lo apretaba con fuerza, como si pudiera extraer valor de él. Desde que había decidido enfrentar a la criatura que merodeaba el lago, había sentido una mezcla de terror y determinación. No se trata solo de nosotros, pensaba. Esto es por todas las vidas que este monstruo ha destruido. Joaquín revisaba sus armas, una escopeta cargada con balas de plata y un cuchillo largo. Sabía que no podía confiar solo en su fuerza física, pero el odio hacia la criatura lo impulsaba. Recordaba a su padre, muerto por un ataque de lobos hace años, y aunque no podía probarlo, estaba convencido de que la mujer lobo había estado tras esa tragedia. El padre Simón sostenía un libro de oraciones y un recipiente con agua bendita. A pesar de su temple sereno, sus ojos reflejaban la gravedad del momento. Era consciente de que enfrentaban algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que requería tanto fe como acción. Diego, el joven que había mostrado una valentía inesperada, mantenía una linterna encendida y un arpón improvisado en sus manos. Su expresión era una mezcla de miedo y resolución. «Si no hacemos esto ahora, nadie lo hará», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Estamos listos», anunció Joaquín, clavando su mirada en los demás.
Adela asintió y miró hacia el lago. La neblina empezaba a alzarse desde la superficie del agua, danzando bajo la luz de la luna. La atmósfera era opresiva, como si el mismo lago contuviera su aliento en espera de lo inevitable. El grupo avanzó hacia un claro cercano, donde habían colocado trampas y cebos con carne fresca. El plan era atraer a la mujer lobo y enfrentarse a ella en un terreno que les diera ventaja. Adela colocó una vela sobre una roca plana y encendió su llama, recitando en voz baja un fragmento de la vieja oración que su madre le había enseñado. De repente, un aullido resonó en la distancia, un sonido desgarrador que heló la sangre de todos. No era el aullido de un lobo común. Había algo humano en su tono, algo que transmitía dolor y rabia. Los ojos de Diego se abrieron de par en par, y Adela sintió que el colgante en su mano se calentaba de manera inexplicable. «Viene», dijo el padre Simón con voz firme, abriendo su libro de oraciones. La neblina se hizo más espesa, envolviendo al grupo en una penumbra irreal. Los ruidos del bosque se apagaron, dejando solo el crujido de las ramas bajo sus pies y el latido acelerado de sus corazones. De pronto, un movimiento entre los árboles captó la atención de Joaquín. «¡Ahí está!», gritó, apuntando con su escopeta. Una figura emergió de entre las sombras, y la luz de la luna reveló su forma. Era la mujer lobo, una criatura que combinaba la elegancia y ferocidad de un depredador. Su cuerpo, cubierto de una mezcla de piel y pelaje, se movía con una gracia inhumana. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillo, y un gruñido bajo salió de su garganta mientras observaba al grupo. Adela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Levantó su colgante y gritó: «Por todas las vidas que has tomado, hoy enfrentarás justicia». La mujer lobo lanzó un aullido ensordecedor y se abalanzó hacia ellos con una velocidad sobrehumana. Joaquín disparó, pero la criatura esquivó el proyectil con un salto ágil. Diego alumbró con su linterna, cegándola por un instante, lo suficiente para que el padre Simón arrojara agua bendita en su dirección. El líquido chisporroteó al entrar en contacto con la piel de la criatura, arrancándole un grito de dolor. Aprovechando el momento, Adela corrió hacia la roca donde había colocado la vela y comenzó a recitar la oración con todas sus fuerzas. La luz de la vela se intensificó, proyectando sombras danzantes sobre los árboles. La mujer lobo retrocedió, pero su mirada no mostraba miedo, sino furia. Con un movimiento rápido, derribó a Joaquín, quien luchó por mantenerla a raya con su cuchillo. Diego intervino, clavando su arpón en el costado de la criatura. Un alarido desgarrador llenó el aire mientras la mujer lobo giraba para enfrentarlo, sus garras rozando peligrosamente al joven. «Termínalo, Adela», gritó el padre Simón, levantando su crucifijo. Adela continuó recitando la oración, su voz ganando fuerza a medida que la vela brillaba más intensamente. Finalmente, un destello de luz emanó del colgante en su mano, iluminando todo el claro. La mujer lobo se tambaleó, emitiendo un gruñido bajo antes de retroceder hacia el bosque. El grupo quedó inmóvil, respirando con dificultad mientras la criatura desaparecía entre las sombras. Aunque habían logrado herirla, sabían que esto no había terminado. La lucha por liberar al lago de su maldición apenas comenzaba. El cielo nocturno estaba encapotado, cubierto por densas nubes que prometían tormenta. La brisa helada que soplaba desde el lago espantosa llevaba consigo un aroma metálico que parecía impregnarse en la piel. Elena y Caleb se encontraban a pocos pasos de la cabaña abandonada, sus rostros iluminados por la débil luz de un farol que Caleb había encontrado entre los escombros. La tensión entre ellos era palpable. «No entiendo por qué insistes en seguir aquí», dijo Caleb en un susurro mientras miraba nerviosamente a su alrededor. «Ese lugar no es seguro. Lo sabes». Elena lo ignoró. Su mirada estaba fija en la entrada de la cabaña, donde las viejas tablas de madera estaban marcadas con profundas garras. Era como si alguien, o algo, hubiera intentado escapar con desesperación. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba las palabras de la anciana Lucía. «Para entender tu destino, debes enfrentarte a las sombras de tu linaje». «Hay algo aquí que necesito ver», respondió Elena finalmente.
Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el farol. Algo que me conecte con ella, con la mujer lobo. Caleb suspiró, claramente frustrado, pero siguió a Elena al interior de la cabaña. El lugar estaba impregnado de un silencio opresivo, roto solo por el crujir del suelo bajo sus pies. Había un aire de abandono que se sentía casi ritualístico, como si la cabaña hubiese sido olvidada deliberadamente por todos menos por los fantasmas que la habitaban. En el centro de la habitación principal, una mesa de madera carcomida sostenía lo que parecía ser un diario. Elena avanzó con cautela, sus ojos fijos en el objeto. La tapa del diario estaba cubierta de polvo y moho, pero se podía distinguir un nombre grabado con letras torcidas: María García. «¿Ese no es el nombre de tu madre?», preguntó Caleb, acercándose también. Elena asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Con manos temblorosas, abrió el diario y comenzó a leer las primeras páginas. Febrero, 1845. Hoy vi algo que no puedo explicar. Al anochecer, mientras recogía leña cerca del lago, escuché un aullido que me heló la sangre. Cuando me acerqué para investigar, vi a una mujer de cabellos negros como la noche rodeada de lobos. No parecía tener miedo de ellos. De hecho, parecía liderarlos. Cuando me vio, sus ojos brillaron con un destello sobrenatural, y sentí un miedo primitivo que me hizo correr sin mirar atrás. Elena se detuvo y miró a Caleb, quien la observaba con los labios apretados. «Esta es su letra. Es el diario de mi madre», susurró Elena. Caleb frunció el ceño. «Pero, ¿cómo es posible? Este diario parece mucho más antiguo que tu madre». Elena negó con la cabeza, incapaz de responder. Pasó las páginas rápidamente, buscando más respuestas. En una entrada posterior, las palabras parecían escritas con urgencia, algunas de ellas apenas legibles. Abril, 1845. Me he enterado de que los hombres del pueblo planean atraparla. Dicen que es una amenaza, que su existencia traerá desgracia. Pero yo no puedo dejar de sentir que hay algo más en ella, algo que no entiendo del todo. Esta noche iré al bosque. Necesito hablar con ella, saber qué es». «¿Hablar con ella?», murmuró Caleb, claramente incrédulo. «Tu madre estaba conectada con la mujer lobo». Elena cerró el diario y apretó los labios. «No es posible. Esto debe ser un error». Antes de que Caleb pudiera responder, un fuerte aullido resonó en la distancia, haciendo que ambos se congelaran. El sonido era profundo y gutural, y parecía provenir directamente del lago. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras el eco del aullido se desvanecía en la noche. «Tenemos que irnos», dijo Caleb con urgencia, tirando del brazo de Elena. Pero ella se resistió. «No, hay algo más aquí. Algo que necesito entender», dijo mientras miraba hacia una trampilla en el suelo que había pasado desapercibida hasta ese momento. La madera estaba vieja y astillada, y parecía conducir a un sótano. Sin dudarlo, Elena se acercó y comenzó a abrirla. «Espera, no sabemos lo que hay ahí», protestó Caleb, pero ella ya había encendido su farol y comenzaba a descender por la escalera crujiente. El aire en el sótano era denso y pesado, cargado con un olor a humedad y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, similares a las de la entrada. En el centro de la habitación había un altar improvisado hecho de piedras y ramas, sobre el cual descansaba un colgante de plata con forma de luna creciente. Elena se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Cuando tomó el colgante en sus manos, una visión la golpeó con fuerza. Vio un bosque iluminado por la luz de la luna, una mujer corriendo entre los árboles, sus ojos brillando como los de un lobo. Sintió el miedo, la adrenalina, pero también una extraña sensación de pertenencia. De repente, un ruido fuerte la sacó de su trance. Caleb había tropezado con algo en el suelo. Cuando Elena giró para ver qué era, su rostro palideció. Unos huesos humanos estaban esparcidos en una esquina, junto con lo que parecía ser ropa vieja cubierta de sangre seca. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Caleb, su voz llena de pánico.
Pero antes de que pudieran moverse, otro aullido resonó, esta vez mucho más cerca. Elena apretó el colgante en su mano y sintió una extraña calma invadirla. «No nos va a hacer daño», dijo en un susurro. «No si le mostramos que no somos una amenaza». Caleb la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás escuchando lo que dices? Esto no es un juego, Elena». Pero antes de que pudiera responder, una sombra enorme apareció en la entrada del sótano. Los ojos de la criatura brillaban con un amarillo intenso, y su respiración pesada llenó el aire. Elena levantó el colgante, esperando que de alguna manera pudiera protegerlos. La criatura avanzaba lentamente, y cada paso que daba paraba de encheroar como un tensao insuportável. Caleb, como rostro claro e o sudor desequilibrando pela sua frente, retrocediu paso, sua mão temblorosa alcançando a manga do seu cuchillo. Elena, en mudanca, permaneceu imóvil, sustentando o colgante que brilhava como fulgor antinatural. «Detente», gritó Elena, sua voz ligeiramente questionada, más carregada de uma firmeza que não sabia o que tinha. O lobo gigante, ou aquele que foi essa criatura, foi morto momentaneamente. Seus olhos amarelos, tão cheios de raiva e algo mais profundo, tristeza, quizás, se clavaram em Elena. O grunhido gutural ressoou na caverna, fazendo eco como o lamento de séculos. «Isso não pode seguir assim», sussurrou Elena, como se ela estivesse conversando mais consigo mesmo que com a criatura. Mas a bestia lhe deu a cabeça, talvez como se vos entendesse. Caleb, sem embargo, nenhuma como não era uma sensacao de empatia. Como movimento rápido, sacou o cuchillo e o arrojou para o lobo. A hoja volou com precisão, mas antes de alcançar a criatura, algo incrível aconteceu. O lobo se transformou em borrado de movimento, esquivando a arma como uma graca impossível. Luego, de forma inesperada, habló. ¿Creen que isso terminará com sangue? A voz era gutural, áspera, mas claramente humana. Elena se quedou sem ser alienada, enquanto Caleb mirava na criatura enquanto sua mente se fragmentava. A mulher lobo, agora claramente consciente e articulada, observou-a como uma mistura de desprezo e dor. «Que me voce?» perguntou Elena, ainda apoiando o colgante como se fosse sua única proteção. A criatura caiu, deixando de lado a postura depredadora, e sua forma começou a mudar. A pele coberta de pelo foi retirada como uma niebla dissipando-se, revelando a figura de uma mulher jovem, desnuda e coberta de cicatrices. Seus olhos seguirão sendo amarillos, mas sua mirada era profundamente humana. «Soy o que hicieron de mim», respondí, sua voz carregada de uma tristeza que parecia impregnar o ar. Elena deu passo para a frente, ignorando as intenções de Caleb de detelá. «Não queremos fazer isso daño. Só queremos entender. Por que você atacou os homens do povo? Por que esse massacre?» A mulher lobo soltou uma carcaca amarga. «Entender? Você acha que pode entender séculos de dor? Eles começarão isso. Ellos me cazaron como animal. Me encerraron. Me convirtieron en un monstruo. No todos somos como ellos», replicó Elena con calma. «Si nos dis como ajudar, tal vez possamos romper esa maldição». A mulher lobo la miró fijamente, como se estudase avaliando a sinceridad en sus palabras. Finalmente, suspirei. «Hay algo que podría hacer, más opreco e alto». Caleb, que había permanecido en silencio, interveio bruscamente. «Não confie nela, Elena. Isto é trampa. Tudo isso é trampa». Elena o ignorou. «Que preco?» A mulher lobo sinalizou o colgante nas mãos de Elena. «Esse objeto contém a última gota de sangue da minha família humana. Para liberar minha alma desta forma, alguém deve usá-la e sacrificá-la em meu lugar». Elena sentiu uma nuvem se formando em sua garganta. «Sacrificar? O que isso significa exatamente?» «Seu espírito tomará meu lugar», respondeu a mulher lobo. «E eu serei livre. Mas você ficará preso entre este mundo e o outro. Uma alma vagante.
A caverna também foi esfriada ainda mais antes dessas palavras. Caleb se moveu rapidamente para Helena, agarrándola del braço. Não há forma de fazermos isso. Você tem que ter outra maneira. Não posso confiar no que digo. Helena olhou para os olhos, sua expressão carregada de determinação. Se isso puder impedir o massacre e trazer a paz, qual outra opção temos? A mulher-lobo observou a interação em silêncio, mas seus olhos mostraram um destello de algo parecido com a esperança. Finalmente, aló. Tienen hasta el amanecer para decidir. Depois disso, o ciclo continuará, e mais sangue será derramado. Sem esperar uma resposta, a figura da mulher começou a desvanecer-se na penumbra, até que novamente caiu apenas a silhueta do lobo gigante. A criatura se retirou para as sombras da caverna, desaparecendo entre a neblina. Helena e Caleb ficaram ali, rodeados de um silêncio sepulcral, tomando uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Helena e Caleb permanecerão imóveis, o eco das palavras da mulher-lobo ressoando em suas mentes como um tambor distante. A lanterna que levava apenas iluminava as paredes da cueva, projetando sombras que pareciam dançar ao redor delas. Caleb rompeu o silêncio, sua voz carregada de raiva e frustração. Isso é loucura, Helena. Não podemos confiar no que dizem. Não vou deixar que você se sacrifique por um monstro. Helena cerrou os olhos por um momento, buscando uma respiração no meio do caos. Quando volvi para abri-los, sua mirada era firme. Não é só por ela, Caleb. É por todas as pessoas que morrerão e pelas que morrerão se não fizermos algo. Isto vai mais além de nós. É o que você passa. Caleb o espelhou com desespero. Sua voz se quebrou. Que passa comigo? Não posso perder você. Helena. Não posso. Helena se acertou com ele e colocou uma mão em seu ombro. Sempre supe que esta viagem seria perigosa, mas também sabia que tinha um propósito. Se eu puder deter este horror, pelo menos terá algo significativo. Caleb apartou a mirada, sua mandíbula tensa enquanto lutava com seus emocoes. Finalmente, respirou profundamente e assentiu, embora com evidente renúncia. Se você for fazer isso, não será o único. Buscarei outra maneira, algum livro, algum rito. Não descanse até encontrar uma saída para você. Helena lhe sonriu, embora seus olhos estivessem cheios de tristeza. Sabia que não havia garantias, mas agradecia a determinação de Caleb. Gracias, dijo suavemente. Ambos saíam da cueva com passos pesados. A noite os envolvia como um frio ainda mais intenso do que antes. A lua cheia brilhava alta no céu, sua luz banando o bosque como um resplendor planado. Pare de observá-los, silenciosos e eternos, enquanto camina para seu acampamento. No caminho, Helena não poderia deixar de pensar na mirada da mulher-lobo. Tinha algo mais além da raiva e da dor. Um ato de humanidade, uma súplica silenciosa. E tudo que você fez foi certo? E se você não pudesse redimir apenas sua alma, mas também as teres marcadas por sua maldição? Ao chegar ao acampamento, Caleb começou a revisar freneticamente os livros que havia traído, enquanto Helena se sentava perto do fogo. El colgante descansa em sua mão. Seu brilho estranho parece pulsar suavemente, como um coração latindo. Nas horas passadas, o amanhecer começou a teñir o céu com tons de rosa e laranja. Caleb se congelou como os olhos cansados, levantando a vista das páginas sem encontrar nenhuma solução alternativa. Helena, enquanto isso, tomou uma decisão. Se levantou e caminhou até o centro do claro, onde a luz do amanhecer iluminava suavemente o bosque. Caleb foi contado e corrigido para ela. Espera, podemos procurar mais. Não há nada que faça isso agora. Sua voz estava carregada de desespero. Helena negou com a cabeça. Não há mais tempo, Caleb. Se isso não acontecer, o ciclo continuará e mais vidas serão perdidas. O vento soprou suavemente, trazendo um sussurro que parecia vir do bosque. A voz da mulher-lobo ressoou na mente de ambos. O momento chegou. Helena apoiou o colgante diante de seu peito e cerrou os olhos,
murmurando las palabras que Amuler Lobo había susurrado en la cueva. Caleb, incapaz de detenerla, cayó de rodillas. Sus manos se aferraron solo en cuanto a energía del lugar parece intensificada. Destello de luz envolveu Helena, y de repente, todo aconteceu en silencio. Cuando Caleb levantó a vista, ela janao estaba. Só caía o colgante, agora frío e sembrilo, no solo. Aos poucos, aullido resou no ar, mas não foi o lamento de Lobo. Era algo distinto, algo cheio de paz e libertacao. Caleb se levantó lentamente, sustentando o colgante con manos trémulas. Suponamos que en aquel momento a Maldicao tivesse acabado, mas también su vida nunca se tornaría a mesma. En cuanto o sol se elevaba no céu, iluminando o bosque como una cualidad renovada, Caleb juró que encontraría a maneira de libertar a alma de Helena. Ainda não había terminado. El bosque estaba envuelto en una calma tensa, como si las mismas árboles contuvieran la respiración ante lo que estaba por suceder. Caleb avanzaba con el colgante de Helena colgando de su cuello, su peso simbólico aumentando con cada paso que daba. Las palabras de la mujer lobo resonaban en su mente. El sacrificio de Helena ha roto una parte de la maldición, pero queda la pieza final. Solo tú puedes enfrentarlo. Había pasado solo un día desde que Helena desapareció en el destello de luz. Caleb no había dormido ni comido. Su mente estaba fija en un objetivo: encontrar a la verdadera fuente de la maldición y destruirla. La cueva de la mujer lobo se alzaba ante él nuevamente, y esta vez entró sin dudar. En el interior, la criatura lo esperaba, su figura envuelta en sombras que se movían como si fueran parte de ella. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad, pero no había hostilidad en ellos. Había algo más profundo, algo que Caleb no podía entender del todo. «Has regresado», dijo la mujer lobo con voz grave y cargada de un extraño respeto. «Sabía que lo harías». Caleb apretó los puños. «Dime dónde está la fuente de esta maldición. No me detendré hasta destruirla». La criatura asintió lentamente y se giró hacia una pared de la cueva. Con un movimiento de su garra, reveló un pasaje oculto que descendía a las profundidades. «Allí encontrarás lo que buscas. Pero debes saber algo. El mal que yace allí no es solo el de la maldición. Es el mal que los hombres han traído a esta tierra. La codicia, el odio, el abandono. Todo eso alimenta la oscuridad». Caleb no respondió. Su determinación era inquebrantable. Sin mirar atrás, comenzó a descender por el pasaje, llevando consigo una antorcha que había encendido al entrar. Las paredes del túnel estaban cubiertas de inscripciones antiguas, grabados que mostraban escenas de sacrificios, transformaciones y destrucción. La historia de la maldición estaba allí, escrita en piedra, pero Caleb no se detuvo a interpretarla. Al llegar al final del túnel, se encontró en una vasta cámara subterránea. En el centro, una fuente burbujeante de líquido oscuro emitía un brillo antinatural. A su alrededor, figuras espectrales se movían lentamente, sus rostros deformados por el dolor y la ira. Caleb sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no retrocedió. De repente, una voz profunda y gutural llenó la cámara. No provenía de ninguna figura en particular, sino de la oscuridad misma. «¿Crees que puedes destruirme, humano? Soy eterno. Soy el miedo, el dolor y la desesperación que habitan en cada ser viviente. No puedes vencerme». Caleb levantó la antorcha y el colgante de Helena. «Tal vez no pueda destruirte, pero puedo debilitarte. Puedo detenerte lo suficiente para que nunca más lastimes a nadie». La oscuridad rugió, y las figuras espectrales se lanzaron hacia él. Caleb esquivó los primeros ataques, moviéndose rápidamente por la cámara. Usó la antorcha para ahuyentar a las figuras, que chillaban y retrocedían ante la luz. Pero eran demasiadas, y pronto una de ellas logró alcanzarlo, derribándolo al suelo. Mientras luchaba por liberarse, Caleb recordó las palabras de Helena antes de su sacrificio. La luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Usa el colgante. Con todas sus fuerzas, agarró el colgante y lo alzó hacia la fuente oscura. Una luz cegadora emanó del colgante, llenando la cámara.
Las figuras espectrales gritaban mientras se desvanecían, y la voz de la oscuridad rugía con furia. «No puedes detenerme. Siempre regresaré». Pero Caleb no se detuvo. Con un grito de determinación, lanzó el colgante directamente a la fuente. La luz se intensificó, y la cámara comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron, y pedazos de roca comenzaron a caer. Caleb corrió hacia el túnel, escapando justo cuando la cámara se derrumbaba tras él. Al salir de la cueva, se desplomó en el suelo, jadeando. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el bosque, y por primera vez en días, el ambiente se sentía tranquilo. La mujer lobo estaba allí, observándolo desde las sombras. Su figura había cambiado. Ya no parecía una criatura monstruosa, sino más humana. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y tristeza. «Lo has logrado», dijo suavemente. Pero a un gran costo. Caleb asintió, sin poder hablar. Sabía que el sacrificio de Helena había sido fundamental, pero también entendía que había algo más que debía hacer. «¿Qué pasó con su alma?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. La mujer lobo miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba a elevarse. «Su alma está en paz, pero su destino no está completamente escrito. Aún queda una elección que debes hacer, Caleb». El hombre levantó la vista, su corazón lleno de una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que su lucha no había terminado, y que el camino por delante sería difícil. Pero también sabía que no se rendiría. El rugido de un lobo resonó en la distancia, pero esta vez no era un sonido de amenaza. Era un llamado a la salvación. La niebla del lago Espantosa estaba más densa que nunca. La luna llena se alzaba en el cielo, reflejando su luz pálida sobre el agua, creando sombras fantasmagóricas a su alrededor. El pueblo cercano al lago estaba en silencio, pero el aire parecía cargado de tensión, como si incluso el viento se mantuviera en suspenso. Los habitantes del pueblo evitaban el lago desde hacía años, pero las historias sobre la mujer lobo nunca se habían olvidado. Antonio, el más viejo de los vaqueros, aún recordaba aquella fatídica noche, cuando habían encerrado a la mujer en la prisión. Nunca olvidaría sus ojos, llenos de una furia inexplicable, ni el sonido de la risa distante que resonaba entre los árboles. Ahora, después de tantas décadas, se preguntaba si ella realmente se había ido. Algunos decían que la mujer lobo no había muerto, sino que su esencia se infiltraba en la niebla, en el viento, en los árboles que rodeaban el lago. Esa noche, la verdad estaba a punto de revelarse. Antonio y los otros hombres caminaron lentamente por la orilla del lago, mientras la niebla los rodeaba. El olor de algo viejo, como carne en descomposición, llenaba el aire. De repente, una figura apareció entre la niebla. Él se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Era ella, la mujer lobo, finalmente. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, y su piel pálida parecía reflejar la oscuridad. «¿Estás aquí para vengarte?», preguntó Antonio, su voz temblorosa, mientras el miedo lo invadía por completo. La mujer lobo se acercó lentamente, sus pasos ligeros pero amenazantes. No estaba furiosa, sino que parecía estar buscando algo más profundo, algo que la conectaba con aquel lugar maldito. «No vengo a vengarme, vengo a terminar lo que empecé», dijo ella, con una voz suave, casi un susurro, cargada de una fuerza ancestral que parecía llenar el espacio. Sin previo aviso, saltó al lago, y la niebla la envolvió. Antonio intentó seguirla, pero sus pies parecían pesados, como si la tierra lo retuviera. Miró alrededor y vio a los otros hombres, todos paralizados por el miedo. Sus rostros estaban pálidos, como si la presencia de la mujer lobo hubiera arrancado todas las fuerzas de sus cuerpos. La niebla se cerró, y ella desapareció en las aguas profundas. El silencio invadió la región, y el viento finalmente se calmó. Era como si el terror, que había comenzado en 1845, hubiera llegado a su fin. Pero, en realidad, todos sabían que la historia jamás sería olvidada. El lago Espantosa seguiría exhalando su niebla,
Y el eco de la mujer lobo viviría para siempre en cada historia contada sobre aquellos que se atrevieron a acercarse. La leyenda jamás se borraría, y, de vez en cuando, los árboles alrededor del lago susurrarían en recuerdo.